Bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Hoy, como cada viernes, en nuestro programa hablamos de talento senior. Lo hacemos en el espacio Capital Senior y de la mano de Oriol Brutau. Las cifras de absentismo laboral, de salud mental relacionado con el mundo laboral, de empleados que dejan la empresa por su mala relación con el superior o de personas que renunciarán a una parte del salario a cambio de un buen clima laboral son muy preocupantes. Y las empresas debemos asumir nuestra responsabilidad de asegurar un liderazgo sano, amable, inspirador e integrador. Hoy hablamos de jefes mediocres. Vamos con Capital Senior. Oriol, arrancamos ya con un nuevo espacio de Capital Senior donde recordamos que cada semana ponemos en valor ese talento senior, ¿no? Demostrando que la experiencia es un recurso esencial. Y si te parece, arrancamos como cada semana con nuestra entrevista. Pues sí, Montse, hoy nos visita Arián Rovira, la entrevistaremos nosotros. Sí. Y Arián es empresaria, es asesora empresarial y además es autora del libro Jefes Mediocres. Hola, Arián, buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Empezaré con una frase y aquí te doy el chance. Muy bien. La mediocridad es un virus que se contagia fácilmente a los equipos. Esta frase es tuya. Sí, es mía. Es mía. Y además me la creo y por eso está en el libro. Es cierto. La mediocridad, el símil es que es un virus y lo que sí que aseguro es que se contagia, porque no puedes estar bajo el paraguas de alguien mediocre y pretender salir de esto indemne. Es decir, hay un perjuicio, que es lo que también intenta dar luz el libro. Hay un perjuicio claro para aquellos que están debajo de un liderazgo mediocre. Pero vamos a ver, yo soy jefe o jefa, ya he llegado allí donde quería, soy jefe y he aguantado muchas cabronadas, perdón por la palabra, para llegar ahí. Ahora que curren los demás, ¿no? Ahora yo me los puedo mirar desde mi altura, desde mi tarima, ¿no? Tienen que hacerme caso, son mis empleados, son mis subordinados, yo soy el jefe. ¿Va o no va de esta película? Bueno, está retratando el jefe mediocre, exactamente el que se cree que por haber llegado ya tiene el trabajo hecho. Y es verdad que muchas personas se lo han creído así, sobre todo también en entornos multinacionales, donde los que yo me he movido durante muchos años, de decir, no por ser un directivo de una multinacional, esto te convierte en un líder y menos en un buen líder e inspirador para el equipo. Es decir, no es solo... Esto no va de cargos, va de trabajo, va de exigencia. Y precisamente no, ser un buen líder es muy exigente, porque tienes que combinar, por un lado, el tener contento a tu jefe, el dar buenos resultados, y la parte que es menos visible, pero que para mí es muy, muy importante y la que menos se dedica, es a tener contento el equipo. Y tener contento el equipo quiere decir hacerlos crecer, acompañarlos, invertir con ellos, a tener un plan de carrera, nutrirlos. Son muchas responsabilidades, obligaciones a las que debes dedicar mucho tiempo y esfuerzo y que normalmente no están muy visibles, y es verdad que en muchos casos yo creo que este es uno de los errores, que a los directivos no se nos pagan por este trabajo que hacemos con el equipo, se nos paga por dar buenos resultados y tener contentos a los jefes. Si cumples estas dos premisas, sales bastante bien parado. Pero hay una labor esencial que estamos omitiendo, que es la que tienes que hacer con el equipo. Y esa es una parte importantísima. Claro, es que de pronto hay que motivar al equipo. ¿Y no era que el equipo ya venía motivado de casa? También, es decir, también. Yo en el libro también apelo a la responsabilidad de cada profesional de venir con su motivación o de automotivarse cuando esta motivación no le viene de arriba. Es decir, es una de las cosas que intento explicar, es decir, ¿qué pasa cuando tienes un jefe mediocre? ¿Qué puedes hacer tú como profesional? Debes hacer algo, debes tomar decisiones, debes tener conciencia de qué está pasando. ¿Qué está pasando? Quiero decir,
la persona que me está liderando, ¿qué puedo esperar de ella? ¿Qué me va a aportar? ¿Cuánto tiempo me puedo permitir estar debajo de esta persona si no me está abriendo oportunidades, si no me está nutriendo, si no me está dando visibilidad en la organización? Si realmente no voy a sacar nada de aquí, ¿me lo puedo permitir? Y claro, mi recomendación es muy clara también de decir, profesionales, hemos de tomar conciencia de esto. Si te pasa y en algún momento de los 35 años es muy probable que te pase, ¿qué debes hacer? ¿Qué responsabilidad es personal de cada uno de los empleados, sobre todo en estos periodos oscuros? Y las hay, y se tienen, y es esto, tienes que buscar, antes de los datos que has empezado diciendo tú, antes de abandonar la empresa, que es al final la última, ¿no? La última, puedes buscar cosas dentro de la empresa, puedes buscar cómo mantenerte motivado, me puedo involucrar en algún proyecto que me haga aprender, puedo hablar con recursos humanos y buscar una formación ahora que me lo puedo permitir, puedo intentar hacer un movimiento transversal e irme a otro departamento. Estas son las alternativas que esta persona se ha de parar y decir, tengo que buscar cómo salgo no me puedo quedar parado. Porque quedarme parado debajo de un líder que no me aporta quiere decir perder motivación, perder el tiempo, dejar pasar oportunidades y sobre todo no acabar contagiado de esta mediocridad y decir, vale, pues aquí nos apalancamos todos y esto no aporta nada a ninguno de los integrantes, ni al jefe ni al equipo. Ariane, hablas de que el equipo tome conciencia, ¿no? de saber qué tengo que hacer, ¿no? Cuando me encuentro ante esta situación, pero ¿las empresas están tomando ya conciencia de estos jefes mediocres? ¿Están evaluando el coste que les puede suponer tener una persona sin la organización? Bueno, algunas empresas afortunadamente sí, muchas yo creo que todavía no. Y esta era un poco una de las razones del libro, ¿eh? Cuando yo, después de estos 35 años de muchas situaciones vividas, observadas, de muchos compañeros directivos, de muchos jefes, decido, con mis notas tomadas durante muchos años, convertirlo en un libro. Un poco, esta es la voluntad, un poco decir, apelar a si eres directivo, agitar esta conciencia de decir, oye, que el título no es suficiente, que esto va de labor y va de continuidad, y a los equipos dar este confort, porque normalmente no se habla de ello, hay miles de libros que hablan de cómo ser el mejor jefe, las claves del liderazgo, etcétera, etcétera, pero pocas veces se habla de decir qué pasa cuando esto no se da. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cuál es mi responsabilidad también como equipo? ¿Qué tipo de profesional? ¿Cómo gestiono yo mi carrera? Porque esto es importante. Al final hemos de entender que la carrera profesional no la hemos de gestionar nosotros. Tampoco podemos esperar que una empresa, que al final son paredes, tome ciertas decisiones sobre nosotros. Es decir, cómo tomamos esta conciencia, cómo tomamos nuestras decisiones de qué nos interesa, qué no nos interesa, qué me puedo permitir, qué no me puedo permitir. Y era un poco también dar voz a esto, para la gente más joven que ahora está entrando al mundo de la empresa, que también cuando lo lean digan, vale, lo entiendo, hay un rol que me corresponde y tengo más conocimiento y tengo más salidas y sé que tengo que tomar esta conciencia de que habrán momentos donde no tendré al lado la persona que merezco, que me acompañe o que me nutra. ¿Y qué voy a hacer en ese momento? Bueno, pues piénsalo. Porque tú has escrito el libro Jefes Mediocres. Vayamos por pasos. ¿Existen jefes mediocres o empresas mediocres? Bueno, las empresas son personas. Esto ya lo decía el maestro Chias y yo siempre me lo creo. Las empresas son personas. Por lo tanto, al final no hay empresas éticas si no hay directivos éticos. Es decir, al final las empresas son lo que las personas que las dirigen son. Y si en un momento dado una empresa está dirigida por un mediocre, afectará a toda la empresa y afectará al rendimiento y comprometerá resultados. ¿Se puede sobrellevar un plazo razonablemente corto? Sí, porque hay movimientos que te caen del mercado, competidores que se van, la marca tiene suficientemente poder, hay cosas que pasan que no son gracias a nosotros, sino que son a pesar de nosotros, que pueden hacer que una empresa dirigida mediocremente tenga unos buenos resultados a corto medio, a largo no, a largo se acabarán viendo las miserias. Pero sí. ¿Y qué es un jefe mediocre? Bueno, podríamos buscar muchas definiciones, pero yo lo he visibilizado básicamente en aquel jefe que no está cumpliendo con los deberes esenciales, que yo un poco en el libro hablo de 11, que seguro que hay más, pero que son los 11 que yo veo más comunes.
Básicamente, un jefe mediocre es aquel que, bueno, primero no destaca, está en esta mediocridad, por lo tanto, por comparación, quedaría siempre en un estado poco destacado, que no luciría, por lo tanto, no hablaríamos nunca de un líder, hablaríamos de una persona que gestiona con una cierta, pues esto, mediocridad. Y sobre todo sería para esto, la persona que no está cumpliendo deberes esenciales como nutrir, como inspirar, como tomar decisiones valientes, como no contaminar al equipo, como ser generoso. Es decir, hay estas 11 situaciones que es lo que dirías, oye, si tú tienes una gran parte de estos 11 tics, cuidado porque estás cayendo en una zona clara de mediocridad. Yo soy de los que piensa que vivimos en cierto dominio de la mediocridad. De alguna forma nos cuesta sobresalir, nos cuesta destacar, nos cuesta ser expeditivos, nos cuesta apostar por el talento. Aquí en este programa hablamos del talento senior y estamos viviendo un cierto edadismo en las empresas, falta diversidad, pero también falta atrevimiento, falta ser capaces de experimentar con generosidad y amabilidad, pero de experimentar, de apostar. ¿Hacemos también los empleados y colaboradores a los jefes mediocres? Porque como empleados o colaboradores nos falta también ese mirar arriba, ese querer hacer crecer a los demás. A ver, está claro que dependiendo del equipo que tengas, tú como responsable de ese equipo lo vas a tener más fácil o menos, ¿vale? Pero en cualquier caso no justificaría. Es decir, si realmente heredas o te incorporas a una compañía donde hay un equipo muy senior, muy informado, muy solvente, técnicamente bien, evidentemente lo vas a tener más fácil y vas a poder dedicar más tiempo al negocio. Normalmente en casi todos los equipos, sobre todo de un cierto tamaño, hay un mix. Hay personas más solventes, más formadas, más independientes, más senior, y hay jóvenes profesionales que necesitan aún, porque están en una etapa más incipiente, ser acompañados, ser formados. Entonces, el jefe lo primero que tiene que hacer es diagnosticar qué equipo tengo. ¿Qué equipo tengo? ¿Cómo los integro? ¿A quién he de dedicar más? ¿A quién he de dedicar menos? ¿Quién se me está yendo? Y esto. Claro, dependiendo de la cualificación del equipo, más trabajo para hacer o menos cuando hablamos de trabajo de gestión de personas. Pero la mediocridad no podría ser algo muy subjetivo. Es decir, para mí es mediocre, pero para ti es excelente. Sí, podría ser subjetivo. A ver, hay actuaciones que no son subjetivas, que son claras, pero la valoración global, el cómo valoremos a un profesional, sí, y desde luego depende de los ojos de quien lo mira. Si el máximo responsable de una organización ya sufre de una cierta mediocridad, evidentemente se va a rodear de colaboradores que estén a su nivel, porque casi es muy raro ver que un directivo mediocre se rodee de profesionales brillantes, básicamente porque los brillantes se van a ir, ¿vale? Entonces ya cultivan esta mediocridad a su alrededor. Y evidentemente sus ojos ya son unos ojos que están contaminados y que no saben detectar tampoco esta mediocridad en sus colaboradores. Entonces, es una de las cosas que yo también en el libro apelo, es decir, al final hay dos personas claves en cualquier organización para mantener este estado de vigilancia, y es el director general, se llame como se llame, y el director de recursos humanos o personas, se llame como se llame. Estas dos piezas son claves y tienen que estar siempre vigilantes y tienen que tener realmente un checklist de qué estoy mirando y qué tengo que salir a mirar y qué tengo que comprobar de lo que está pasando en mi organización. Si ellos dos ya están comprometidos o están infectados, evidentemente mucho más complicado para el resto de la organización, mucho más complicado. Sucede a menudo que en las organizaciones se promociona el gris, se descartan los polos. Es más, al que hace se le penaliza. Sí. ¿Es así? Sí, desgraciadamente es así. Es decir, está demasiado penalizado todavía el error. Por lo tanto, el tomar decisiones valientes no es algo muy popular, ni que se encuentre mucho. Y es una de las, realmente, si hablamos de líderes, no hablamos de jefes mediocres, es una de las condiciones esenciales, que sea una persona que vaya más allá de lo normativo, que sea valiente, que tome estas decisiones. Sobre todo, antes hablábamos de sostenibilidad. Cuando hablamos de temas de sostenibilidad, no hablamos de cumplir la normativa, que sea por supuesto, hablamos de gente que sea capaz de creerse este propósito, tomar decisiones valientes y arrastrar a la organización por la nueva senda.
Para esto se requiere claramente un líder valiente. No lo va a hacer nunca un directivo gris, un directivo mediocre. Nunca. El directivo mediocre se quedará con cumplimiento normativo y justito. Entonces, sí, es cierto. Es decir, yo creo que el buen liderazgo es exigente. Y al final es más cómodo no hacerse ciertas preguntas. Es más cómodo gestionar el día a día, quedarte en tu despacho y no hacerte las preguntas que te has de hacer si quieres realmente dejar una huella positiva en la organización y en el equipo. Esta parte de ponerte presión, de hacerte estas preguntas de qué estoy aportando, qué gana este equipo de trabajar conmigo, cómo me ha acompañado esta persona, esta autoexigencia que yo realmente me la creo y que creo que es una de las cosas que más falla, es para mí casi la clave del éxito. Es decir, si somos exigentes con nosotros como directivos, si tenemos este punto de exigencia y tenemos es porque ya nos preocupa, es porque como mínimo hacemos el acto de pensar en el equipo. Y es lo que decimos. Tú antes me preguntabas lo del equipo. Al final la gran diferencia es si yo me creo que el equipo trabaja para mí, para que yo luzca y tenga mis resultados y siga ascendiendo en mi carrera de ambición, es una manera de mirarlo, o yo me lo miro como diciendo, yo tengo muy claro dónde llevar esta organización y tengo muy claro que soy un servidor del propósito y del equipo y tengo que ayudar al equipo porque así lo conseguiremos. Depende cómo tú te veas, si crees que el equipo te sirve o que tú tienes que servir al equipo, cambia muchísimo todas las actuaciones que tú vas a hacer, cambia muchísimo. Pero la clave es que te importe. La clave de todo es, a mí me importa lo que mi equipo piense de mí, me importa lo que yo puedo aportar a este equipo, me importa el desarrollo de estos profesionales y me importa que el día que yo salga por esta puerta ellos sean mejores que cuando yo los encontré. Si realmente hay este ejercicio y te importa, lo demás lo vas a solventar, será fácil. Puedes tirar de método, puedes tirar de disciplina, pero tiene que haber esta voluntad. Que te importe algo más que tú mismo, ¿no? Que te importe claro, el crecimiento, el desarrollo del equipo, etcétera, etcétera. Te han de importar estas personas. Este es tu equipo y te ha de importar. No solamente lo que vas a conseguir gracias al trabajo que tu equipo va a hacer, que lo va a hacer. Y lo que tú decías antes, ya me obedece. Claro, los equipos obedecen porque tienen facturas que pagar y si no hay un caso extremo, los equipos obedecen. Pero, claro, el liderazgo no habla de obediencia, habla de inspiración. Es decir, una cosa es, yo soy un jefe y soy obedecido, tengo un poder formal, me lo da el cargo, el día que yo me vaya, pierdo todo, la ascendencia, o no, o yo soy un referente. Y si soy un referente, esto va de exigencia y va de mostrar y va de decir, predicar con el ejemplo y va de inspirar. Entonces aquí ya es más complicado porque tienes que estar y tienes que enseñar y tienes que, esto que transmitir. En la edad senior nos sucede muy a menudo, y los que hablamos habitualmente del dilema de la diversidad también de edad y de generación en la empresa, a menudo echamos en falta un poco la autocrítica del senior. Porque así como pedimos a las empresas que busquen equipos diversos, también debemos pedir a los seniors que están en las empresas que acepten la diversidad también en las partes más altas de dirección de la empresa. ¿Qué le sucede a un senior que de pronto le ponen, déjamelo decir así, a un chaval como líder o como director general o como director de equipo? ¿Cómo tiene el senior que gestionar que alguien de 20, 30 años menos de edad le pueda dirigir? O en tal caso, como, no sé si me entiendes la pregunta. Perfectamente. La situación es real. Te entiendo perfectamente. ¿Cómo se gestiona? Es real y llega. Hay un día que esto llega. Cada año hay más posibilidades de que llegue, ¿no? Yo recuerdo la vez que me pasó a mí de decir, es la primera vez que tengo un jefe más joven que yo. Porque tú vas creciendo y tú vas asumiendo, pero normalmente tienes por encima a alguien de más edad. Y hay un día que dices, es más joven que yo. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues esto llega. Bueno, a ver, mira, vamos por partes. Sí que es cierto que hay una discriminación con el tema de la edad en las empresas. La hay. Sobre todo, yo que vengo de entornos multinacionales, clarísimo. Y se hacen bromas en las cenas respecto a este tema. Es decir, esto es cierto y es una carta con la que tienes que conocer y tienes que saber que tu trayectoria, que estás ya en la fase de salida, porque va a llegar y llega. Entonces, dicho esto, totalmente en contra del edadismo, porque realmente hay gente muy válida
con edades de 50 y tal, que pueden seguir aportando. Yo, para mí no es un tema de edad, es un tema de energía y es un tema de motivación. Mientras que haya energía y motivación no debería aplicarse. Pero bueno, digamos que existe esta discriminación. Pero también es cierto que es responsabilidad de esta persona seguir justificando el valor. Es decir, para que no te aplique el edadismo tienes que seguir probando cuál es mi valor en esta organización. Y tienes que poderlo enseñar. Y es verdad que hay directivos que se han secado, yo lo llamo en el libro, se han secado, han perdido la frescura, les han pasado demasiadas cosas que les han acumulado frustraciones, no se han reciclado. Entonces, hay ciertas circunstancias que pueden hacer que un directivo que había tenido su momento brillante lo estés viendo en este momento y digas, ¿cómo esta persona llegó a estar donde estaba? Que es una pregunta que yo lo pongo en el libro, no la hemos hecho muchas veces. Cuando ves estos directivos hablar y yo pensaba, esta persona en algún momento debería haber sido buena, porque si no, ¿cómo ha llegado a donde está? ¿Qué ha pasado aquí con lo que yo estoy viendo hoy? Bueno, pues ha pasado que igual no ha sabido reciclar este valor. Y está claro que eso sí que es responsabilidad del profesional. Yo tenga la edad que tenga y me pongan al jefe que me pongan, he de probar que tengo un valor para esta organización y que este valor realmente es necesario hoy. Y que todo lo que hice, desgraciadamente, cuenta poco. Eso dice mucho a favor de que los seniors no debemos justificar nuestro valor solamente con el hecho de ser seniors, no, sino que debemos estar preparándonos, porque dentro de la empresa también hay un escenario competitivo, ¿no? Entre empleados y y dentro de todos los equipos. Tú hablabas de valores y hay una frase tuya que dice algo así muy interesante. Dice, pegar pósters con valores en las paredes no compromete a las personas. A ver, todo esto de la mediocridad no lo resolvemos con un cartel de visión, misión y nuestros valores en las paredes. No es así, se ha hecho toda la vida. Se ha hecho toda la vida y se sigue haciendo, pero desgraciadamente no es suficiente. Y bueno, hablamos de esto, hablamos de decir, tenemos que mirar cómo tenemos la organización y cuando vemos estos, los datos preocupantes de la gente que está totalmente desvinculada de la empresa, que simplemente van a hacer su trabajo, no tienen más implicación que en la de cumplir tareas y se van por la puerta. Cuando esto pasa, lo que tienes que preguntarte desde arriba es qué estamos haciendo mal los de arriba. Porque, a ver, yo no creo que haya equipos malos ni profesionales malos con buenos jefes, no me lo creo. Es decir, si hay un equipo que está desvinculado, si hay gente que no está... Que no llega a objetivos, que no logra... Bueno, y mira, y los objetivos aún, porque podrían pasar, volvemos a decir, pueden pasar cosas en el mercado que hagan que a pesar de nosotros lleguemos o no lleguemos. A veces nos lo regalan y a veces nos lo quitan. Puede pasar. Cierto. Pero lo que no puede pasar es que tengas gente desencantada, que tengas gente poco implicada, que tengas gente que no aporte, que no tengas creatividad y que nos creamos que el equipo directivo de esa empresa es bueno. No puede pasar. Pero a ver, las mejores empresas, no, las mejores no sé, pero las más grandes, las más modernas, las más contemporáneas, las más innovadoras, cambiaron los carteles de valores en la pared por billares y futbolines y barra libre en los halls hablo de Google, etcétera, etcétera. ¿No va por ahí tampoco? Tampoco, es decir, tampoco. Todo esto está bien, porque promover espacios de relación, de distensión, promover el clima laboral está muy bien, pero lo has de acompañar con después un liderazgo positivo. Es decir, el billar solo no te da la felicidad si después tu jefe no te está teniendo en cuenta, te está creando una tensión, no te está reconociendo. Una cosa no compensa la otra. Si se dan las dos, fantástico. Pero si sale de dar una, que pase el liderazgo positivo primero y el billar después. Entonces, hay un halo aquí de bienestar laboral que un amigo mío me lo decía. No se trata solo de poner fruta fresca a los trabajadores, que con esto no hacemos nada. Claro. Se trata de que la organización cambie por completo todo. Claro, el bienestar es el equilibrio entre el bienestar financiero, el bienestar laboral, el bienestar, muchas cosas, no solo un billar, Al final pensémoslo así, todas estas medidas del well-being, todas estas medidas que está tan de moda, que vuelvo a decir, está bien, pero no si se utilizan para paliar el problema que el propio equipo directivo está creando. Entonces dices, hay que rascar. No puede ser, no puede ser. Lo que tenemos que hacer es no crearlo. Y si no lo creamos, no tendremos que poner remedio pagando psicólogos, dando masajes y haciendo esto. Que muy bien, si regalas fruta,
Pero lo que no puedes hacer es, tengo un equipo directivo que me está creando un clima que está realmente comprometiendo a la salud mental de las personas y después pago beneficios. Y dices, no tiene ningún sentido. Tenemos que ser más exigentes. Yo vuelvo a lo mismo. Hemos de ser más exigentes y hemos de mirar para arriba. Y yo hay una frase que la pongo en el libro porque me la dijo un jefe mío que le quiero mucho y me decía, Arián, piensa que el pescado podrido siempre huele por la cabeza. Y es así. Y es así. No podemos pensar que que en las empresas la gente coge la baja porque son vagos. Tenemos que pensar que si realmente tenemos a la gente así, es porque algo nos está haciendo bien arriba. Seguro, seguro, seguro. Y en una compañía grande se ven áreas mucho más felices que otras, se ven áreas mucho más productivas que otras, se ven áreas donde hay menos bajas que otras. Y dices, bueno, pues tampoco es tan difícil si lo quiero ver. Pero lo has de querer ver. Ahí tiene que haber lo que decíamos antes, este ejercicio de valentía y este estado permanente de vigilancia. ¿Qué quiere decir? Miro al equipo y recurrentemente hablo con el equipo. Y en las reuniones de dirección hablo de este tema y lo pongo sobre la mesa y pregunto ¿y cuántas bajas tenemos? ¿Y por qué las tenemos? ¿Y qué está? Tengo que querer ver esta realidad. La tengo que querer ver. Y una película estaba pensando, buenísima yo creo, El patrón, de Javier Bardem. Sí. Que a pesar de que toda la película está llena de detalles de un jefe que aparentemente es un gran líder, pero resulta ser, bueno, no quiero hacer spoiler, pero él en un momento se dirige a todos los empleados como la familia. Ya. Yo te lanzo una pregunta. ¿Cuánta verdad o cuánta hipocresía está en esto de tratar a los empleados, a la empresa, como a la familia? ¿Es bueno? ¿Es positivo? Es que yo creo que no es creíble. A día de hoy no es creíble. No sé si puede ser creíble en una pequeña empresa familiar donde haya una relación ya casi de generaciones. Sin pero duda, digamos, este trato viene a referirse a que el jefe ama a los empleados como se ama a los miembros de una familia o se cuida a los miembros de una como familia. el papá. Sí. O el papá, esta relación patriarcal. Ni es cierto ni debe serlo, parece de una manera. Es lo que decimos, cada empleado debe ser consciente de que esto es un trabajo, esto es un proyecto en el que yo me vinculo por un tiempo determinado y porque hay un interés mutuo sobre. Pero no tan solo no es verdad, sino que es peligroso ejercerlo. Yo una de las cosas que uno de estos deberes fundamentales es si tú eres un jefe, si tú eres un directivo, no intentes ir de colega. Es una de las cosas, una línea que no debes. Es decir, tienes un rol, cumple con tu rol, cumple de manera profesional y el intentar hacer ver con el equipo que tú eres uno más del equipo es tan peligroso como falso, porque no es verdad. Y a la hora de la verdad. El coleguismo, ¿no? Este coleguismo no es cierto y no es recomendable, porque si lo aplicas. Al final es un flaco favor para el equipo y para ti como directivo, porque no será cierto. Y cuando llegue el momento de tomar decisiones las deberás tomar. Y cuando tengas que prescindir de alguien, deberías poderlo hacer. Y claro, es muy complicado prescindir de alguien que le has hecho creer que eres su amigo, que es tu colega y que somos igual. No es cierto. Entonces, es un juego que es tentador, pero no se ha de caer en esto. Hemos de tener todos muy claro cuál es nuestro papel. Y además el equipo ya tiene compañeros, no te necesitan a ti como compañero. Ellos necesitan un líder, no un compañero. Pues de momento nos quedamos aquí con este concepto, pero ahora es el momento de dar un poquito de giro al programa y vamos a hablar de libros. Pues sí, y como cada semana hoy nos acompaña Diego Torres con un nuevo libro al que yo le voy a plantear después cómo encalza el libro que nos presenta hoy con el tema que estamos tratando con nuestra invitada. Adelante, Diego. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues sí, hoy he elegido un libro que es un tanto peculiar, es un libro de estrategia, Crossing the Chasm, Cruzando el Abismo. Yo lo tengo en inglés, pero sé que está traducido, es posible encontrarlo en castellano.
A ver, es un libro que le tengo mucho cariño porque lo he usado mucho, creo que es un libro muy interesante en estrategia y porque conozco mucho a su autor y le tengo un aprecio especial. Decía que es peculiar, que es un clásico porque tiene años, lo cual siempre es sano, significa que ha pasado la prueba del tiempo, no es una moda pasajera, y al mismo tiempo es de actualidad porque es un libro de estrategia, sobre todo centrado en los productos tecnológicos, innovadores, aquellos que requieren una cierta disrupción, ¿no? Dejadme que os hable primero de la persona, ¿no? Geoffrey Moore, yo lo conocí hace muchos años, como os decía, es una persona peculiar para estar trabajando en este campo. Él estudió literatura inglesa, hizo un doctorado en literatura inglesa medieval y, como de eso no se vive fácilmente, pues entró a trabajar en una empresa de marketing y relaciones públicas que es Regis McKenna. Ellos están situados en el Silicon Valley y empezaron a desarrollar su labor justo cuando eclosionaba la zona, ¿no? Y todas las empresas tecnológicas nacientes pues se dirigieron a Regis y empezaron a trabajar con ellos. Y Geoffrey Moore se incorporó poco después para ayudar en esto, ¿no? Aprendiendo y observando. Regis además es muy conocido porque, bueno, fue asesor de Apple y fue asesor en un momento clave de Apple, que es cuando lanzaron los primeros ordenadores dirigidos al gran público, que eso en ese momento era como una revolución, porque los ordenadores eran para empresas, o sea, ¿cómo que vamos a hacer algo para el público generalista, ¿no? De hecho, Apple no podía pagarlo, pero lo necesitaba, estaba encantado y le ofreció pagarle sus servicios a cambio del 20% del capital de Apple. Y es famoso la carta en la que Regis McKenna lo rechazó porque estaba muy preocupado por la tesorería y quería cobrar aunque fuera menos, ¿no? Geoffrey empezó a trabajar con ellos y dentro del equipo se especializó en el tema de la adopción de las nuevas tecnologías por parte de los mercados. Antes mencionaba nuestra invitada, ¿no?, al profesor Josep Chias, que hablaba de que el mercado son personas. Pues bueno, yo creo que él iba por la misma dirección. En aquella época, cuando se hablaba de la adopción de una innovación, se ponían las típicas campanas de Gauss que explicaban el proceso de adopción de la tecnología. De hecho, lo sigo viendo en un montón de startups. La curva de maduración. Ponen un pitch deck y te ponen la campana de adopción esperada. Y Geoffrey Moore, como no venía del campo, observaba y decía, esto es mentira, esto no es verdad. Se parece, pero no es la realidad. ¿Cuál es la realidad? Tú sacas algo nuevo. Algo nuevo puede ser un producto tecnológico, puede ser un servicio innovador, puede ser una idea nueva, puede ser intentar instaurar un cambio de actitudes, de hábitos de la gente, del mercado. Cualquier cosa que rompa con el establishment. Al principio hay algunos que les encanta, por el hecho de que sea nuevo. ¿Verdad que todos tenemos algún amigo que le encanta la tecnología y si sale un nuevo aparato se lo compra? Bueno, estos son los primeros que compran siempre. Pero son muy poquitos. Están entusiasmados. Aunque el producto no funcione muy bien, les encanta. Pero son pocos. Después viene un grupo que es solo un pelín más grande, que son los que no les enamora la tecnología en sí, la novedad, pero son visionarios, ven las posibilidades que si aquello funciona tiene para su negocio, por ejemplo. Entonces lo prueban y están dispuestos a asumir ciertos riesgos. Entonces tú ves que el mercado, que tu startup tiene tracción, empieza a vender y crees que aquello va a continuar, ¿no? Y que después venderás al siguiente colectivo, que son los pragmáticos. Y no, hay un abismo en medio, es el abismo al que se refiere el título del libro. Para que un pragmático te compre, tiene que ser algo demostrado. Entonces dice, no, cuando otro lo compré, yo te lo compraré. No, pero si ya lo ha comprado fulanito. No, fulanito es un loco. Fulanito no me sirve a mí de referencia. Entonces, su segmentación es psicológica. Lo que entiende es cómo piensan los distintos segmentos del mercado y, por lo tanto, cambia lo que tú puedes esperar de la adopción de ese nuevo producto, servicio e idea. ¿Qué sucede? Geoffrey Moore también trabajó en decir, bueno, ¿cuáles son las herramientas? ¿Qué tenemos que hacer si esto es así? ¿Cómo cruzamos el abismo? ¿No? Él es muy aficionado, aunque no es lo que estudió, pero le gusta mucho la historia militar y siempre utilizaba la anécdota del día del desembarco en Normandía. ¿Qué hace un ejército para tomar un territorio? No se dispersa, concentra toda la fuerza en un terreno muy pequeñito. No el estratégico, sino el más fácil que puedes tomar. De la misma manera actúan las empresas siguiendo un poco este modelo, ¿no? ¿Qué segmentos de mercado son los que más fácilmente puedo tomar? Los enfoco toda mi fuerza primero a ellos
porque me servirán de modelo de demostración y después ya creceré. Lo estoy simplificando mucho, es bastante más complicado, pero la filosofía es esta, ¿no? Y esto ha aportado algo que siguen utilizando todas las empresas innovadoras que piensan un poco sobre el tema y van más allá de seguro que esto va a ir bien. Yo creo que es un libro que aporta realmente mucho. Tiene toda una serie de libros, ¿eh? Si a alguien le gusta, este es el que muestra el modelo general y después te explica las distintas problemáticas que tiene una empresa cuando innova. La fase de cuesta que me lo adopten, la fase, ostras, esto ya está creciendo mucho y es como una espiral de crecimiento, cómo gestiono ese crecimiento, qué pasa cuando ya llego a situaciones más maduras de mercado, qué debo cambiar. A mí me ha sido muy útil toda mi vida profesional. Y además, repito, no es un libro, solamente es una persona que cuando entiendes cómo lo aprendió observando la realidad, cómo desarrolló metodología para ayudar a otras empresas, cómo durante tantos años ha seguido elaborando sobre el mismo tema y mejorando sus modelos y dando mejores ejemplos, yo creo que es maravilloso. Muy interesante, Diego. De hecho, la segmentación de mercados es algo que es crucial y que se usa desde hace años, tantos años como dices, está publicado este libro. Un libro que, por otro lado, está hecho, como decías tú, por alguien conocido por ti, que además fue profesor y mentor tuyo, ¿verdad? Profesor y consultor. Nos ayudó mucho. Sí, y entonces sí. Él aparece más recientemente una figura dentro de la segmentación que es el buyer persona. ¿Te suena el concepto del buyer? Es la segmentación a ser capaz de identificar a la persona prototipo a la que te compra. Habla del buyer persona, ¿se intuye? No el término, porque yo creo que yo en esto del buyer persona tengo una tesis un tanto peculiar, ¿no? Pero cuando aparece la importancia de la segmentación, profesores como el profesor Josep Chías, no, es que el mercado son personas, es que ¿de qué hablamos? No hablamos de segmentaciones demográficas entre tal edad y tal edad, no. Fulanito y menganito que se parecen entre sí y podemos configurar como perfiles de comportamiento. Pero claro, con el tiempo, muchas veces, muchos profesionales del marketing han tendido a la segmentación fácil, que es, mira, de tal edad, de tal edad. Bueno, no todos son iguales en esa franja de edad, ¿no? Entonces, el buyer persona es un concepto que nos recuerda a los orígenes, nos hace volver a decir, no te centres en datos, céntrate en quiénes son esas personas. Ponle cara y ojos a ese segmento, intenta entenderlo, cómo funciona psicológicamente. Por lo tanto, sí, pero creo que lo hacía en una época en la que no era necesario preocuparse. Después ha aparecido esa necesidad. Muy bien, muy bien. Gracias, pues, Diego. Diego, muchas gracias como siempre. Y continuamos ahora con Diego, con nuestra invitada, en momento de la tertulia. Pues sí, seguimos en Capital Senior hablando hoy de público. Al final hablamos efectivamente de aquellos que nos importan, ya sean los clientes o sean nuestros empleados, ¿no? Y yo quisiera arrancar la tertulia con una frase también de nuestra invitada, Diarian, que dice, como jefes debemos dejar huella. ¿Pero qué tipo de huella? Bueno, es que como jefes dejamos huella. Dejamos huella. Y como la dejamos, vamos a intentar que sea positiva, porque desgraciadamente todos sabemos que los traumas se recuerdan mejor, no mejor, se recuerdan más que las experiencias placenteras. Entonces, te ha de importar la huella que tú vas a dejar sobre estas personas. ¿Te debe importar esta huella, este legado, este buen sabor como jefe? Bueno, precisamente como buen jefe sí. Como directivo mediocre no, como jefe mediocre no. Precisamente hablamos de eso. Hablamos de decir, si el equipo yo lo he utilizado en el término más productivo para mi servicio, yo me he aprovechado de su conocimiento durante una época, me ha servido para mi próximo salto y tengo esta mentalidad, pues no, estaremos delante de un directivo egoísta. Que aquí diríamos a Xavier Marcet, que habla muchísimo de este tema, pero si realmente lo decimos, si sí que te importa decir, oye, mi actuación deja una huella sobre estas carreras,
¿Me importa o no me importa lo que yo voy a dejar? ¿Cómo estas personas me van a recordar? ¿Aporté o no? ¿O no aporté nada más que malestar? Bueno, pues volvemos lo mismo. Si tienes esta voluntad y piensas que te importa, pues lo harás. Y entonces... Sí, sí. Hoy en la rebutiga, antes de entrar, la antesala, antes de entrar en el estudio, rebutiga es un término muy catalán, pero ya sabes que nos gusta esto de nuestro acento catalán, ya que nos ven por toda España y Latinoamérica, pero en la antesala, antes de entrar, yo debo decir, y les comparto con los oyentes, que Arián Rovira y Diego Torres ha habido chispa, ha habido conexión, ha habido sintonía, ¿no? Posiblemente ambos procedéis de una escuela, de una forma de hacer en los negocios, de una forma de emprender, de un gran recorrido en el ámbito empresarial. Habéis tenido jefes y habéis sido jefes, ¿no? Decidme, ¿cuál es lo más relevante para que uno debería hacer? Lo hemos hablado todo el tiempo en la entrevista contigo, para dejar de ser un jefe mediocre. Bueno, si quieres empiezo yo. Diego, adelante. Yo cuando hablabas del libro y de las situaciones, y yo estaba pensando también en el libro que yo traía hoy, me he acordado de esa época, la época en que conocí a Jeffrey Moore. Creo que tuve a mis mejores jefes y a mis peores jefes. Pero realmente lo que me chocó mucho es que a mí me nombraron jefe muy joven. Con 25 años me nombraron manager y pasé a dirigir un equipo bastante grande de personas que sabían mucho más que yo. Por supuesto tenían más edad todos, era el más joven del equipo. El 80% ganaban más que yo, porque una de las cosas en esa empresa, que era muy buena en la que estaba en ese momento, tenía muy claro es que tú como jefe eres un jefe novatillo, por lo tanto tu retribución es acorde a novatillo. El otro a lo mejor era un ingeniero experimentadísimo y muy probado, pues tenía otra escala salarial. Y me mandaron a un curso que estaba muy bien. Un curso que básicamente lo que te decía es, ahora tu trabajo ha cambiado y tú no estás para hacer cosas, tú estás solo para mandar gente. Me acuerdo además de la anécdota que nos explicaban, esto es como el ejército, que tú a un oficial no le das el fusil ametrallador, le das una pistola. ¿Para qué? Para que ni se te ocurra pegarle tiros al enemigo. Es que con la pistola no puedes, no llegas. Tu trabajo es dirigir a una serie de personas. Pegarle tiros me lo explicaron muy bien, me ayudó muchísimo. Sí. Y la verdad es que creo que las empresas sean conscientes de estos tránsitos y formen a los jefes es esencial. Los grandes problemas se producen cuando no han tenido la menor formación. Y yo creo que además ha sido muy buena en el denominarlos jefes mediocres, ¿no? Yo pensaba, más que mediocres, mira, todavía casi te olvidas de ellos. Los disfuncionales son de los que te acuerdas. Y los hay muchos. Los hay. Sí, los hay. De hecho, yo hablo de 4 tipos de jefe y el mediocre no es el peor. Hay un peor, que es el que ni hace ni deja hacer, que es el perfil, digo, este ni hace ni deja hacer, este si no estuviera nadie le echaría de menos. Estos simplemente son parásitos del sistema y también los hay, es decir, estos ya son muy mediocres. Mira, yo respondiendo un poco a tu pregunta, yo hay una cosa que es lo que decimos, yo nunca he escuchado de ningún compañero ni de jefe que me haya dicho yo quería ser un buen jefe y no lo he conseguido. No pasa. Es decir, vuelvo a lo mismo, si tú quieres ser un buen jefe, deberíamos definir evidentemente que es un buen jefe, en qué entorno, para quién, pero si hay la voluntad, lo serás. Lo serás. Te esforzarás, leerás, te nutrirás, adquirirás conocimiento. Es verdad, no tenemos que competir con los equipos y eso es uno de los temas. Yo esto también lo asumí cuando cogí un equipo grande, que hubo un momento que dije, ya tengo gente mejor que yo para hacer las cosas. ¿Qué hago? Porque hay momentos que te quedas con esta sensación de decir, ¿y yo realmente qué estoy haciendo? Y esta es una de las reflexiones que has de hacer, de decir, oye, no me voy a poner a competir con mis equipos porque ellos técnicamente son mucho mejores que yo. Y es una de las cosas que hemos de gestionar, de decir, vale, ¿qué puedo aportar yo que ellos necesiten y que ellos no estén haciendo? Es decir, precisamente concentrarte en esto, ¿cuál es mi valor? ¿Cuál es mi valor? ¿Qué necesita la organización de mí y que ellos no hacen? ¿Y qué necesitan ellos de mí? Y concentrarte en esto y ser muy disciplinado de decir, yo tengo que aportar en esto, no. Y
y a veces es complicado, ¿eh? Porque la tentación del día a día, de meterte en cositas pequeñas, la tenemos todos. Y hay organizaciones que no tan solo, que casi lo piden. Yo he vivido situaciones donde estaba en un comité de dirección y me hacían la pregunta del millón de una cosa pequeña que nunca sabía contestar. Nunca sabía contestar y siempre me iba incómoda. Hasta que hablé con mi jefe y le dije, pero ¿de verdad quieres que yo sepa esto? Ya tengo mi equipo que lo sabe. ¿Realmente quieres que yo dedique mi energía a saber todas estas cosas para que cuando me lo preguntéis sepa la respuesta? Y tuvimos una charla muy cara a cara y le dije, vamos a aclarar qué valor esperáis. Y nunca más me volvió a pasar. Pero es verdad, hay empresas que, ¿sabes? que fomentan este micromanagement y que tal, cuando realmente lo que tenemos que hacer es esto, es hacernos unas preguntas correctas de decir, ¿cuál es mi valor a la organización realmente? ¿Para qué me están pagando? A veces se percibe como una amenaza, ¿no? Es decir, uy, que mi equipo no me haga sombra, cuidado con ese que crece, cuidado con ese, ¿no? Déjame hacerte la pregunta del cenizo de turno, ¿no? De decir, oye, yo como jefe lo que tengo es no pasión por crecer a mi gente, sino miedo para que mi gente no crezca más que yo, ¿no? Bueno, depende de lo seguro que estés del valor que tú aportas. Si tú estás seguro del valor que tú aportas y está claro que no es compitiendo con tu equipo, no tendrás ese miedo. Pero si realmente estás inseguro porque no estás cumpliendo realmente con ese valor y lo que estás haciendo es esto, es intentar competir con tu equipo, intentar ser el más sabio del lugar, pues sí, te puedes encontrar con esta situación incómoda, pero claro. Te escuchaba cómo hablabas del jefe y pensaba también en el journey del emprendedor, en el viaje de ese emprendedor que empieza haciendo, le crece la empresa y tiene que aprender a dejar de hacer, un poco en el sentido que tú, Diego, hacías referencia. Ahí también hay un proceso de cambio y de aprendizaje necesario, ¿no? Al dejar de hacer cuando la empresa te crece, hasta el punto que tú tienes que decidir, ¿sigo haciendo y hago que alguien me dirija o dejo de hacer y me pongo a dirigir, ¿no? Muy intenso el cambio, muy importante. Y hay de todo, ¿eh? Yo conozco emprendedores que reconocen que no saben hacer el cambio, que se han convertido en emprendedores en serie. Montan una empresa, les va bien, la venden, pero nunca dejan que el tamaño requiera que su función es una para la que no está capacitado. Y otros aprenden, realmente dan el salto, pero no es fácil. Y de hecho, por ejemplo, en startups con rápido crecimiento, esto se produce en pocos años, y ahí muchas veces los inversores en capital riesgo juegan un papel clave, porque cuando detectan que ya ha sido superada la capacidad como manager de esa persona, a veces acostumbran a aconsejar que se adopte una posición determinada y no la de dirección general. Pero es complicado. Y en la empresa familiar más. ¿Uno puede ser para sí mismo jefe mediocre? Bueno, para sí mismo sí puede ser un profesional mediocre, claramente. No sé si jefe de alguien, pero puede ser claramente un profesional mediocre, porque no tiene esta excelencia en ninguna de sus áreas o de sus competencias. Entonces sí, puede ser para uno mismo. No, que no se deje crecer a sí mismo, que no se deje desarrollar a sí mismo. Claro, que no. Sí. ¿No? Incluso pensar en uno mismo cómo deja huella, ¿no? Exacto. Me estoy moviendo en el parámetro del emprendedor, ¿no? Del solopreneur, del profesional, ¿no? Si nos han sabido, nos ha sabido nutrir de nuevo, si nos ha sabido reconvertir cuando la evolución de su empresa lo necesitaba, si no, claro, todas estas situaciones, si tú llegas, y este es un término que estaba muy estudiado, que todos tenemos un límite de mediocridad, es decir, a partir de qué punto empezamos a enseñar nuestras miserias y todos tenemos un límite y esto pasa mucho y no solamente en startups, en compañías, cuando se hace una promoción interna, cogemos una persona que performaba muy bien técnicamente en un área y de repente la ponemos en una posición donde la parte técnica ya no es relevante, en cambio la de gestión es relevante y hay muchas veces que no funcionan esas promociones porque no se han medido bien las habilidades y las cualidades que debía tener esto, sino simplemente se ha dicho, oye, fulanito es muy bueno para arriba, pero era muy bueno haciendo lo que hacía.
pero cuando llega arriba y le pedimos que haga otra cosa completamente, vemos que cruje por todos sitios. Esa persona ha llegado a su límite, que se llama el límite de mediocridad, porque no se sabe desarrollar en este otro estadio, tiene que quedarse. Y esto es pero esto es tarea del jefe, de saber en qué momento, cómo tensiona la carrera o el puesto de esta persona, ¿no? Esto es tarea claramente de recursos humanos, cuando hablamos que hay dos personas claves. Es decir, la promoción interna es buena, vuelvo a decir, cuando se hace de manera, digamos, generosa. Es decir, yo he visto muchas promociones internas que no han funcionado, pero no han funcionado porque no se estaba pensando en el empleado, se estaba pensando en la empresa. Se me va uno y necesito solucionar el marrón. Tengo un marrón, necesito solucionarlo. Fulanito. Pero tú has pensado si fulanito tiene los skills, realmente le interesa, qué va a ganar. Es decir, has de pensar qué va a ganar esta persona. Si no sabes responder muy bien qué va a ganar, no lo hagas. No lo hagas. Estás pensando en solucionar tu problema, no en la persona. Y normalmente acaban no funcionando bien. Entonces, estas cosas han de vigilar mucho. Y aquí lo que decimos son recursos humanos quien tiene que afinar y tiene que decir, mira, Arián tiene competencias para hacer esto, pero no las tiene. O no las tiene desarrolladas, vamos a ver si las puede desarrollar para este otro puesto. Tienen que afinar muy bien en esta parte, precisamente para que no te den un caramelo envenenado y te encuentres en una posición donde no tienes tu solvencia, donde entonces empieces a mostrar tus inseguridades y eso no es bueno para nadie. Y perdona. Nos estás hablando de habilidades en términos generales de desarrollo personal. ¿Qué habilidades crees que deberían o qué habilidades deberían trabajar los líderes, ¿no? para no caer en la mediocridad? Bueno, a ver, una de las cosas que tenemos, y en esto yo en el libro aquí tengo un punto crítico, un poco crítico, precisamente en cómo seleccionamos a las personas que han de liderar las organizaciones. Si las seleccionamos en base a qué empresas han trabajado, qué logros económicos, es decir, que trabajaras en una empresa muy potente de marca y que crecieras un 20%, ¿es suficiente? No es suficiente. Es decir, lo que dice el currículum es suficiente como para garantizar el encaje de esa persona en la nueva organización, no es suficiente. Y se mira demasiado todavía el cliché de qué perfil, qué sexo, qué edad, qué compañías ha trabajado, qué logros económicos ha aportado. Y eso determina demasiado. En cambio, no se miran cómo esta persona comunica, qué habilidades tiene de gestión, qué habilidades tiene de relación, qué enganche tiene con la cultura. ¿Estamos en la misma sintonía a nivel de valores o no? Todas estas partes que no son precisamente las que ponen en un currículum son las que al final van a determinar si has cogido el perfil que necesitabas o no. Y aquí no hablamos precisamente de escuela, de qué título, en qué escuela, en qué universidad estudió, en qué compañía trabajó. Hablamos de cómo es la persona. Y el cómo se mira demasiado poco y al final creo que es el que determina. Es el que determina si una persona va a tener, pues esto va a encajar en la nueva organización. También depende si es una organización mucho más tecnológica o es una organización mucho más basada en personas, en relaciones. Aquí tienes que afinar, no puedes coger un perfil que no tenga estas habilidades interpersonales como para enganchar a la gente, como para realmente llevar esto arriba. Entonces, aquí yo creo que se tiene que afinar más. Hoy ha surgido, Diego nos hablaba del autor del libro que nos proponía hoy, Geoffrey Moore, y surgía este paradigma, ¿no? Como alguien que venía de lenguas, de filología inglesa, pasa a ser un directivo y un promotor avanzado de negocios, ¿no? Si preguntásemos el currículum para según qué puesto a este autor, diría, oye, filología inglesa no encaja, descartado, ¿no? Y eso es así, ¿no? Cómo llegar más allá. Y además hay algo importante también, ¿no? Que es como jefe, es qué habilidades sociales has desarrollado en la vida, porque yo no sé, un jefe te puede prometer pues incrementos de negocio, incrementos de márgenes y tal, pero que tu gente, ¿no? Yo me imagino un jefe en la entrevista, que hay usted, como jefe, ¿qué puede aportar? Que su gente esté bien en la empresa. Esto no suele ser una respuesta habitual, ¿verdad? No suele ser una respuesta y debería serla. Porque si lo que puede aportar es que va a garantizar un alto grado de motivación
si va a garantizar un buen clima, si va a garantizar que la gente crea un proyecto y que los tenga alineados y tal, sería muchísima mejor respuesta si fuera verdad que el decir, pues voy a garantizar que voy a crecer el año que viene un 10% en ventas. Vale. Tendría mucho más valor y es mucho más difícil de conseguir también, ¿eh? Sí, esta parte se ha de mirar mucho. Y aparte, es que son cosas que son a mí a veces me ha sorprendido a lo largo de mi trayectoria con muchas entradas y salidas de jefes, de decir, ¿cómo no somos conscientes, además, de que nuestras actuaciones nos definen rápidamente? Y además es algo que corre por la organización como la pólvora. Cuando un nuevo director al segundo día ya no saluda a la recepcionista, aquel día dices, nos hemos equivocado. Porque acaba de definirse. Cuando esa persona, por eso es lo que decimos, por los pasillos solamente saluda o solamente se rodea o solamente come con su comité de dirección, es decir, enseguida enseñamos quién somos, enseguida, con pocas actuaciones, y enseguida la organización te pone una etiqueta. Y con esa etiqueta vas a ir, es muy difícil, lo sabemos, cambiar etiquetas, pero te las has ganado con muy pocas actuaciones, por no tener estas habilidades, por no comportarte. Hay una parte que yo creo mucho, que es en la educación que todos llevamos puesta. Y creo mucho en esto. Creo mucho de decir, cuando ves que una persona no tiene unos valores, no tiene una cierta educación, tiene unas actuaciones aún tan arcaicas como estas, piensas, ¡buah! Seguramente no será el líder que necesitamos. Vamos encarando ya la recta final y yo como me guardaba una cosa como para el final, porque yo venía al programa y pensaba, vamos a hablar de jefes, de empresa, de humanizar la empresa. Y es cierto, y me gustaría que lo ubicásemos, ¿no? Lo ubicásemos porque yo creo que estamos hablando de este tema en términos de presente y de futuro. Hace tan solo 30, 40 años, cuando las personas eran un mero instrumento productivo, no había una relación humanista con la empresa. Eran personas, no sé, me imagino, persona telar, ¿no? Persona máquina y persona eran una misma cosa, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Es decir, lo que estamos hablando hoy nos proyecta al futuro irremediable. Vamos a ser mucho más humanistas en la empresa. Vamos a lograr el ideal de relación productividad-persona. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, a ver, todavía. O los jefes van a ser la inteligencia artificial, con lo cual ya no serán mediocres. Bueno, no lo sé, pero hay una cosa que no hemos hablado hoy que creo que contesta, que es importante para el tema que tú has sacado, que es las estructuras empresariales, en qué tipo de estructura nos movemos. Yo creo que todavía hoy, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque creo que es un modelo que está comprometido, estamos en un modelo muy piramidal, donde el poder está todavía muy en la cúspide, donde muy pocas personas toman decisiones, donde hay unos mandos intermedios con un valor cuestionable que lo que hacen es escuchar qué dice arriba y pasarlo abajo y obligar que los de abajo lo hagan, donde hay un desenganche muy grande, que lo que decimos, hay pósters en las paredes, pero los de abajo ni son preguntados, ni son involucrados, ni son enganchados, son muy controlados. Entonces, este modelo aún es muy presente en la mayoría de nuestras empresas y tiene que evolucionar. Y estas ya hay empresas que han evolucionado y han hecho estos cambios, y no son startups, hay también grandes empresas que han visto que este modelo no funciona y que tenemos que movernos a un modelo mucho más rectangular, donde arriba sí tiene que haber un líder, pero tiene que ser sí o sí líder en el mejor del sentido y tiene que tener un propósito clarísimo, clarísimo. Y esa persona con ese propósito, basado mucho más en confianza y en participación, engancha mucho más a la gente. Hay mucho menos control, hay muchos menos cargos intermedios, hay especialistas que dan soporte y hay gente mucho más dispuesta a proponer, levantar la mano, decir yo sé de esto. Se habla mucho más en un concepto de comunicación mucho más circular. Es un modelo mucho más participativo que requiere de una serie de organización. Este modelo realmente parece que aporta mucha más felicidad, no solo al que está arriba,
sino al global. Y yo sí que creo que tiene que haber una evolución del modelo, más allá de las personas. Tenemos que salir un poco de este modelo de decir 3 personas deciden lo que pasa y la gente hace tareas. No, la gente no tiene por qué hacer tareas. La gente tiene que pensar y tiene que entender y le tienes que explicar y tiene que entender qué está haciendo, por qué lo está haciendo. Y le tienes que hacer pensar y que pueda proponer. Si tú capas esto y los utilizas esto, persona telar, te pierdes una gran parte. Porque estás confiando que todo está en manos de 4 personas o de 10 de un comité ejecutivo. Y las otras organizaciones precisamente dan mucha más voz. Y yo creo mucho en que debemos mover un poco este modelo, y nos tenemos que ir, le llaman los americanos organizaciones descentralizadas, pero creo que es un modelo mucho más. Yo cada vez veo más empresas ya sin despachos, donde todos comparten, y aunque sea un acto, digamos, de solidaridad o de un acto visual, pero cada vez más se van rompiendo estas estructuras físicas. Ya estamos en tiempo. Aquí, como siempre, bueno, ya nos hemos pasado el tiempo. Ariane, estaríamos aquí horas hablando contigo, pero desgraciadamente también, el tiempo encantada. es el que es. Así que muchísimas gracias por haber pasado por nuestro programa. Para gracias a vosotros. De tu libro, muchas gracias. Diego, a ti como cada semana también muchas gracias. Te veo la semana que viene. Montse, déjame que hoy tenga yo la última palabra. Diego, ¿ibas a decir algo? No. Y yo, Montse, quiero tomar la última palabra, si me permites, hoy, porque ayer fue el Día Mundial de la Radio. Sí. Y yo quisiera desde aquí agradecerte que nos abras este espacio para hablar de Capital Senior, de talento senior, que nos abras este espacio cada semana, y agradecerte a ti porque además eres para nada una jefe mediocre, sino que eres una gran jefe. Gracias, Montse. Muchas gracias a ti por querer utilizar nuestro espacio para dar voz al talento senior todas las semanas. Muchas gracias. Lo dejamos aquí. A todos ustedes, muchas gracias como siempre por seguirnos y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta la semana que viene.